Bolivia. Y bueno, vamos a dar inicio a la última presentación, que es la sesión de transdisciplinaridad complexa de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y para dar inicio a esta presentación, damos la palabra a la doctora Julieta Haidar. Adelante, profesora. Buenas tardes. En primer lugar, agradecemos el equipo de organización a todas las presentaciones que tuvimos hoy día, así como las 10 horas de grabación que tuvimos el día de ayer, y quisiera informar también a todos que el día de ayer estamos trabajando en la edición de las 10 horas y van a tardar algunos días, pero todo va a estar dentro de la página de Transdisciplinaridad Complexa en el canal de YouTube. Y hoy también va a estar todo grabado. Agradecemos a participação de todos e depois, a posteriori, vamos a pedir para publicação e vamos fazer outros eventos, vamos dar continuidade a esses 2 dias. Estamos no segundo dia de celebração dos 30 anos da Carta de Transdisciplinariedade. Ayer, el dia passado, que foi o primeiro mundial, tuvimos várias participações de diferentes países, com muito bom diálogo, muito boa construção, muito boa apresentação, nos gostou muito, e de igual maneira, agora os países, em esse dia, estão gravando suas atividades, vários países, como 10 países, e agora estamos gravando justamente México, com 13 grupos. Esse é o último grupo, porque usamos o provérbio de que os últimos são os primeiros. Não, é uma broma, é uma broma. Transcomplexa é o grupo da Escola Nacional de Antropologia e História, que já existimos vários anos, com diferentes denominações, e agora já chamamos Transcomplexa, ligando a transdisciplinaridade com a complexidade. E nesse grupo, teremos primeiro uma atividade docente de formação, da formação em posgrado de Antropologia e outros posgrados da Escola Nacional de Antropologia e História. Estamos formando vários investigadores, professores, em essa articulação das epistemologias de vanguarda, crítica de vanguarda que usamos, assim como a relação com a análise de discurso e a semiótica da cultura e da semiótica visual. Então, o grupo de Escola Transcomplexa da Escola Nacional de Antropologia e História tem vários elementos, não? E hemos estado na organização do terceiro Congresso Mundial de Transdisciplinariedade, e na época da pandemia 2020 e 2021. Depois, hemos estado em organização de outros congressos de epistemologias, de discurso, de semiótica, e agora na celebração da Carta. Temos o gosto de participar, dando de alguma maneira um encerramento, um cierre, pero em termos da complexidade, é um cierre que é uma abertura. Recursivamente, todo cierre desde a complexidade implica apertura. É a postura do antagônico e complementário que planteia de maneira muito bonita e retórica Edgar Morin. É um cierre e uma apertura para várias coisas, tanto da área americana de transdisciplinariedade, como do 4º Congresso de Transdisciplinariedade, que temos que ver, como publicações. Para não tomar mais tempo e deixar que os companheiros possam participar em essa mesa, termino aqui. Depois vamos ter a apresentação da coleção de livros de Transcomplexa. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar paso a la presentación de los compañeros de Transcomplexa, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y damos inicio con el profesor David Terrazas Tello, con su exposición. Y, doctor, por favor. Sí, muchas gracias. Primero que nada, pues, gracias por la invitación a la doctora Julieta. Ha sido una jornada muy interesante, muchas cuestiones que, por supuesto, tratamos como parte del programa de la línea de investigación, análisis del discurso y semiótica de la cultura, incluyendo, por supuesto, también las epistemologías del sur.
Entonces, si te pido por favor, Fermín, que si puedes poner mi presentación. Muy bien, bueno, el título de la plática que hoy les traigo es la Escuela de Otoño en Tartu, experiencias transdisciplinarias. Esto enmarcado en este cierre del evento de los 30 años de la Carta de la Transdisciplinariedad, es que celebración mundial por la paz. Bueno, entonces, pues inicio. La siguiente, por favor. Muy bien. Pues les comento que allá por el año del 2016, cuando yo era aún estudiante del posgrado en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en prácticamente cuando estaba elaborando el borrador de tesis, recibí la invitación para la célebre Escuela de Otoño en la Universidad de Tartu, en Estonia, esto a través de la beca Erasmus que otorga la Unión Europea a sus países. Y bueno, es pertinente eh, describir o señalar qué es la beca Erasmus. La beca Erasmus es una beca de promoción de movilidad estudiantil y para profesores que pertenecen a la Unión Europea, como sus siglas lo dicen allí. Sin embargo, excepcionalmente entran otros países de Latinoamérica como México, Argentina, Chile y otros más. En este caso, gracias a las gestiones de la doctora Julieta Haidar por parte de la Escuela Nacional de Antropología, junto con el doctor Peter Torop de la Universidad de Tartu, se logró ampliar el alcance de esta beca a México. eh, y pues, gracias a ese convenio, pues pude acceder a esta beca. ¿Qué es lo que incluye esta beca, la beca Erasmus? Bueno, pues de entrada cubre los gastos de traslado, que ya saben que, bueno, trasladarse a ese lado de Europa oriental no es nada barato. Entonces, bueno, eso ya es una gran ayuda para los estudiantes que queremos hacer este tipo de intercambios transculturales. También incluye los gastos de manutención, que también eso es muy bueno, y sobre todo los gastos de matrícula, ¿no? Entonces, en estos tres gastos, tanto del traslado como de manutención y de matrícula, ayudan mucho a este intercambio. Eso es lo que ofrece la beca Erasmus, pero así como ofrece, pues también tenemos que cubrir ciertos compromisos, los cuales firmamos por escrito, por supuesto, y ya están avalados por la universidad también. ¿A qué estamos comprometidos los que vamos a esta beca Erasmus de movilidad? Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a estas becas, en este caso a la estancia de otoño de la Universidad de Tartu, es cubrir de 3 a 6 meses de estancia. Eh, Hay que cubrir por lo menos 3 materias, hay que cursar las 3 materias y estas materias se eligen de acuerdo al perfil e intereses académicos del alumno, por supuesto. En este caso, como parte del posgrado en antropología social, el interés básico por el cual yo me dirigí es que durante el, el transcurso del doctorado y la maestría en la línea de investigación de análisis del discurso y semiótica de la cultura, vimos un, un, eh, las 3 semiósferas de Yuri Lotman, entonces teníamos conocimiento, cierto conocimiento de la semiótica de la cultura y por supuesto de la escuela de Tartu, y bueno, es un interés en el imaginario de los alumnos que pertenecemos a esa línea, la escuela de Tartu. Y bueno, pues, ¿qué fue lo que me encontré? La siguiente, por favor. Lo que me encontré al llegar a la Universidad de Tartu en Estonia fue que la antropología como campo cognitivo en realidad no existe allá. Bueno, primero que eh, la estancia es en la Facultad de Artes Humanidades, es decir, no hay una facultad de antropología o de sociología en donde se enmarque
la semiótica de la cultura, sino que pertenece a la Facultad de Artes y Humanidades. La antropología, por supuesto, no existe como campo cognitivo. Lo que existe son los estudios culturales. Y dentro de los estudios culturales está la semiótica de la cultura, y esto está en el edificio de la Facultad de Artes y Humanidades, que fue una de las primeras sorpresas. Es decir, al momento que yo me dirigía al edificio, pues comparto aulas con gente que se dedica al arte, ¿no? Que eso, pues, de entrada ya es eh, muy sugerente por el asunto de la transdisciplinariedad. Entonces, bueno, reiterando que el interés principal por participar fue el de aprender la semiótica de la cultura in situ, porque si bien ya conocíamos los textos, los analizamos y los aplicamos en nuestras tesis, tanto de maestría y de doctorado, pues conocer de primera mano la escuela de Tartu, pues es muy importante. Las materias que elegí en este caso fueron semiótica de las artes y multimedia, semiótica de la cultura, que por cierto el profesor que nos daba semiótica de la cultura es Peter Torop, y un seminario sobre Lotman y Wexkull, que como bien saben son las glorias académicas de los grandes teóricos de Estonia. Por supuesto que en estas tres materias había tareas y entrega de trabajos finales, como en cualquier sistema escolarizado. Lo interesante es que los tres trabajos de esas que entregué en esas materias terminaron convirtiéndose en artículo a posteriori, que fue algo muy satisfactorio. Y bueno, en el entendido que estas tres materias obligatorias las tienes que cumplir con una boleta de calificaciones para que se te libere la beca. Es decir, esta beca la cubre en su totalidad la Unión Europea. Es dinero de la Unión Europea. La institución, en este caso la Escuela Nacional de Antropología, no cubre ningún gasto, no cubre ningún gasto, solamente apoyan en las cuestiones de la gestión. Entonces, como es dinero de la Unión Europea, sí hay que cumplir con los requisitos, hay que cursar, hay que entregar trabajos, hay que, hay que terminar y hay que firmar una boleta, y una vez firmada esa boleta de recibido, hay que aprobar, por supuesto, las materias, pues ya se libera la beca y ya le dejan a uno regresar a su país. La siguiente lámina, por favor. Bueno, a esto que yo le llamo el ambiente transcultural, quisiera detenerme aquí un poquito. ¿Cómo era el ambiente transcultural en la Universidad de Tartu? Eso que están observando en la fotografía son los dormitorios en donde llega gente, por supuesto, de todo el mundo, porque la universidad no solamente es la Facultad de Artes y Humanidades, hay otros ámbitos en el campo cognitivo, en diferentes campos cognitivos de las ciencias básicas, perdón, de ciencias sociales, humanidades y de ciencias exactas, por supuesto. Los edificios donde se ubicaban los dormitorios para los estudiantes estaban felizmente ubicados a escasos metros de la universidad, es decir, cruzábamos un puente del río que atraviesa Estonia y ya estábamos en la universidad, hacíamos 10 minutos a pie, ¿no? Lo cual era pues muy beneficioso, sobre todo para uno de la Ciudad de México que está en la locura total, que tiene que transportarse por horas para llegar a su universidad. Entonces, de entrada ese ambiente pues es muy bueno, ¿no? Ya dentro de los edificios la dinámica fluía más o menos de la siguiente manera. Cada dormitorio tenía tres habitaciones dobles, y estos tres habitaciones dobles tenían un espacio en común que incluía, por supuesto, la cocina y el baño, ¿no? Las áreas comunes. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque desde allí empieza la experiencia transcultural. En mi caso compartía en ese dormitorio triple, perdón, ese dormitorio de tres habitaciones con doble, éramos 6 personas, compartía con un compañero italiano, un argentino, un ruso, un español y un mexicano de Tijuana. Entonces, dentro de esta Torre de Babel había, por supuesto, también una eh, transdisciplinaridad, ya que el perfil de las carreras de las 6 personas que compartíamos ese entorno era muy variado también. Iba de las ciencias médicas, administrativas, biológicas y un filósofo. La lengua franca en esta Torre de Babel era el inglés, y nada más como anécdota,
a eso de las entre 3 y 6 de la tarde, que es la hora de la comida, en ese edificio que están observando, hay un pasillo que es el pasillo general que atraviesa todo el dormitorio. Le decíamos el pasillo de los sabores porque había aromas de cocina de todos los compañeros que cocinaban de todo el mundo. Era el pasillo el pasillo de los aromas porque había aromas de comida de todas partes del mundo. La siguiente, por favor. Bueno, y bueno, en ese ambiente transcultural, transdisciplinario, de mucho camaradería, de mucho conocimiento, porque, bueno, las horas de clase los horarios de clase eran entre semana, pero ya los fines de semana había muchos espacios para compartir con los alumnos música, literatura. Era un ambiente muy agradable de conocer ya fuera de las aulas las inquietudes artísticas, literarias, y se generaba un muy buen ambiente. Después de esos 6 meses que, por supuesto, aprobé mis 3 materias y que me entregaron mi boleta de calificaciones y que me liberaron mi beca, pues ya regresé a la Ciudad de México y señalar que uno de los objetivos de la beca Erasmus es precisamente que al regresar al país de origen se retribuya de alguna manera a la comunidad eh, lo que se invirtió en las estancias, ¿no? Y una manera de retribuir en este caso a la universidad, a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues bueno, era hacer una plática en donde en donde compartí la experiencia con los alumnos del posgrado y los puntos eso que estamos observando es el cartel que se elaboró. Lo que compartí fue lo que aprendí en el área de la semiótica de las artes y multimedia para los alumnos. Y los puntos que compartí en el sentido académico fueron cómo se construyen los objetos de estudio en la Universidad de Tartu, dentro de toda esta variedad de alumnos con los que compartí aula y las diferentes nacionalidades, todos estos objetos de estudio, cómo se construían allí, porque la arquitectura del sentido de nuestros objetos de estudio que elaboramos acá en esta parte del mundo, por supuesto que son a veces diametralmente opuestos. También se tocó el punto de la importancia de Yuri Lotman y sus aportes en la construcción de objetos de estudios complejos y transdisciplinarios, la importancia de las experiencias de intercambio como experiencias transdisciplinarias y los modelos de investigación que se construyen en el Tartu y en contraste con los que construimos acá en México en la Escuela de Antropología. Eh, ¿Por qué se considera que la estancia de la Escuela de Otoño en Tartu es una experiencia transdisciplinaria? Bueno, pues primero porque la convivencia cotidiana, no solamente en el espacio del aula y los espacios cotidianos eh, y no cotidianos, esa convivencia transnacional y eh, transcultural borraba de repente fronteras en el momento de la convivencia. Esa convivencia transnacional y transcultural nos hace conscientes de que existen, por supuesto, lógicas diferentes en la vida cotidiana y en la vida académica también. Y nos hace conscientes de que no existe un solo lugar de la enunciación, desde ciertas hegemonías tanto académicas como de la vida cotidiana. Y también nos hace conscientes de que no existe un lugar de la enunciación de la enunciación cultural hegemónica, ni tampoco existe un lugar hegemónico de la academia. Al existir en un solo espacio transcultural y transnacional, el sujeto de intercambio reconoce que existen distintos niveles de realidad sociohistórico, político y cultural, y aquí, por supuesto, que estamos atendiendo a una de las máximas del manifiesto de la transculturalidad. La que sigue, por favor. La convivencia entre sujetos que profesan adhesión a diferentes disciplinas hace que en lo cotidiano exista un diálogo sobre los quehaceres de cada estudiante en su campo cognitivo, por supuesto sin ningún afán protagónico ni tampoco denostando otros campos cognitivos, como sucede en algunos otros espacios, en el cual
los que profesan las ciencias exactas no son muy adherentes a las ciencias sociales y las humanidades. Todo esto hace sentido con lo que se cita en el artículo 5 de la carta, en el artículo quinto de la Carta de la Transdisciplinariedad, la cual estamos celebrando después de 30 años. La cito textualmente. Dice, la visión transdisciplinaria es decididamente abierta en la medida en que sobrepasa el ámbito de las ciencias exactas, mediante su diálogo y su reconciliación, no solo con las ciencias humanas, sino también con el arte, la literatura, la poesía y la experiencia interior. Cierro cita textual. Y entonces, concluyendo, reconciliar lo aparentemente irreconciliable en el ámbito académico quizás sea un buen camino, un granito de arena para la construcción de la paz. Quizá la tarea pendiente sería la de implementar este tipo de becas de movilidad, pero en sentido inverso. Es decir, ¿por qué los estudiantes europeos no podrían hacer estancias de este lado del mundo para conocer de primera mano las epistemologías del sur, por ejemplo, de las cuales ya, se ha estado hablando? Me parece que ese sería un buen cierre de, de esta experiencia transdisciplinaria, la propuesta de que este tipo de movilidades se hicieran en sentido inverso. La siguiente, por favor. Y les agradezco mucho y dejo la palabra a mis compañeros que siguen. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación al doctor David Terrazas Tello. Y bueno, continuando con esta mesa, vamos a dar la palabra al doctor Waldir. Él está aquí con nosotros. Y bueno, adelante, doctor. Gracias por ¿no? ¿Cuál es la? La pongo si Sí. quieres, que comienza a decir. Bueno, buenas tardes por la invitación. Agradezco mucho a la doctora Julieta Haidar por la invitación a este espacio y esta celebración que es de gran importancia, principalmente por el quehacer pues científico, tecnológico, filosófico, artístico. Prácticamente la transdisciplinaridad, una de las cosas más ricas que hay es justamente esta posibilidad de integración de distintos conocimientos ante diferentes problemáticas que hoy aquejan al mundo, a la humanidad, en distintos ámbitos, en distintos niveles de realidad. Entonces, la ponencia que voy a dar ahora es una ponencia que nombré como caos, catástrofe e incertidumbre, elementos emergentes en el antropoceno. Bueno, evidentemente que nosotros hemos tenido todo un largo camino evolutivo. Nuestra filogenia se presenta como una de las historias biológicas y evolutivas más complejas que hay en la vida del planeta Tierra, porque hemos sido capaces como especie de integrar otro tipo de elementos que hasta el momento no se ha visto en filogenias relacionadas con otros animales. Por ejemplo, pues pensar en que nosotros somos capaces de modificar nuestro entorno para satisfacer ciertas necesidades, ciertos elementos importantes que van ajustando a nuestros diferentes condiciones de vida. Una vez que el hombre moderno, el Homo sapiens moderno, surge del norte de África, pues se enfrenta fuertemente a diferentes escenarios ecológicos, escenarios geológicos, que de alguna manera presionan a la especie a tener que modificar, no solamente en términos biológicos, su propia condición como tal, sino además modificar el entorno. Y esto sugiere un efecto recursivo muy interesante en el sentido de que el propio escenario ecosistémico, al ejercer una presión sobre los nuevos seres vivos, que en el caso son los seres humanos modernos, pues ellos se ven obligados a modificar el entorno y esto tiene un impacto muy fuerte en el planeta Tierra a lo largo de la historia de la humanidad. Una vez que ya se piensa a dar cuenta de la gran diversidad humana pues en todo el planeta Tierra y cómo los diferentes ecosistemas se van ajustando, al mismo tiempo, pues va modificando el entorno y en el contexto de la geología se habla de una nueva etapa, de una nueva era
geológica conocida como el Antropoceno. En ese sentido, el Antropoceno es conocido como la nueva era geológica provocada por el hombre. ¿Esto qué significa? Bueno, pues esta palabra viene del griego antropos, que significa hombre, y kainos, que significa nuevo. Se considera que la ciencia ha tomado en cuenta la huella que han dejado los seres humanos en el planeta Tierra y que quedó asentada pues prácticamente para siempre. Y una de esas huellas que fuertemente ha impactado a la Tierra pues es el desarrollo de la industria lítica, inicialmente con las primeras modificaciones de los objetos en términos de herramientas para utilizarlos en contextos de la caza, por ejemplo, y de la acumulación de bienes y de ciertos elementos que permitían la subsistencia de los seres humanos en los diferentes contextos ecosistémicos, y que posteriormente ya a lo largo del tiempo y del desarrollo de la humanidad, pues se va dando prácticamente algo que conocemos como la industria, ¿no? La industria que ha sido uno de los elementos muy inherentes a la especie humana y que de alguna manera tiene un impacto también en la Tierra, y sobre todo porque de alguna forma la industria ha sido importante en el sentido de que ha permitido también un incremento más bien fuertemente en términos de la sobrepoblación. Esto va a tener obviamente todo un cambio radical en la geología de la Tierra, porque de alguna manera se da una serie de explotación de recursos que permiten la modificación, pues en diferentes contextos ecológicos y geológicos, incluso en la vida del ser humano. Se considera que el antropoceno pues inició a mediados del siglo XX, que sustituye a la era anterior conocida como el Holoceno, que empezó prácticamente en la última glaciación, aproximadamente 11.700 años, 12.000 años aproximadamente, y que pues prácticamente en 4.600 millones de años es la primera vez que la Tierra se ve alterada por una sola especie. Y esa alteración realmente es muy fuerte, a tal grado que se comenta hoy en la actualidad que hay una gran implicación en la desaparición de muchas especies, no solamente de animales, sino de diferentes seres vivos y varias zonas de la biosfera. ¿Cuáles son los factores que provocan este impacto en esta nueva era? Pues es el uso del plutonio, principalmente en bombas y ensayos nucleares, también el consumo de combustibles fósiles de manera irracional, la explotación de diferentes yacimientos donde los combustibles fósiles durante muchísimo tiempo estuvieron ahí inertes. Otro de los impactos muy fuertes en el antropoceno pues va a ser el empleo del plástico, del aluminio, el cemento, materiales ya, digamos, de construcción más recientes como el hormigón, el uso también de abonos agrícolas que tienen nitrógeno y fósforo y algunos fertilizantes que tienen una implicación muy fuerte en el planeta porque impactan de manera mortal en los cultivos y en otras especies de animales y obviamente en el ser humano, generando pues evidentemente pues una serie de enfermedades de corte crónico y degenerativo como el cáncer, por citar un ejemplo. Ahora bien, hay muchas consecuencias, evidentemente. Una de las más importantes es el aumento de la temperatura ambiental, que va a tener realmente una implicación muy fuerte, no solamente para el ser humano, sino prácticamente para toda la vida en la Tierra. Además, no únicamente se da este aumento de temperatura en términos del desajuste, eh, digamos, en cuanto al termostato interno de los seres vivos, sino que también hay un deshielo de polos y el consecuente crecimiento del nivel del mar. Evidentemente que esto es mínimamente es el resultado que se va a dar, el impacto que se va a dar en la Tierra. Y digo mínimamente porque también vienen otro tipo de consecuencias que son prácticamente pues latentes en términos de un gran peligro para la especie humana, dado que una vez que los deshielos empiezan a generarse de manera fuerte, hay capas en las zonas polares que van a tener toda una antigüedad en términos de las diferentes glaciaciones por las cuales pasó la Tierra y que van a contener una cantidad impresionante de microorganismos, algunos tipos de virus que se quedaron ahí congelados y que ahora con el deshielo, pues se corre el riesgo de que estos virus puedan salir de estos bloques, dispersarse por la Tierra y quizá mutar y puede ser que en este caso representen una amenaza para la especie humana, ¿no? No se sabe exactamente de qué niveles, porque pues evidentemente es un virus que cuando ellos estaban en la Tierra, pues nosotros no estábamos todavía como especie.
Entonces eso también puede implicar un impacto muy fuerte en la salud pública a nivel mundial, de la cual pues la medicina y toda la ciencia biomédica pues no está preparado, ¿no? Porque pues no sabemos con detalle qué tipo de virus se pueden, eh, pues digamos, salir, ¿no? De estas capas una vez que se deshielan. Y que esto puede generar pues una implicación fuerte en la salud. Y por último, también se toma como una gran consecuencia, pues lo comentaste un rato, el incremento en la tasa de extinción de especies. Cada vez aumenta la extinción de las especies a lo largo de los últimos años, pues por las diferentes actividades que tenemos como especie humana. Ahora bien, no solamente es el impacto que se da en la Tierra, también tenemos una serie de modificaciones en nuestra vida como tal, como seres humanos, dado que con la tecnología que se desarrolla de manera fuerte, una tecnología aplicada, que está muy, digamos, en una dinámica muy constante, muy acelerada, e incluso mucho más acelerada que los procesos de cambio en términos biológicos, tanto para la especie humana como para otras formas de vida, y que dentro de ello, pues también tiene toda una modificación en la forma de entender nuestra propia vida como seres humanos y que eso también tiene un impacto muy fuerte. Independientemente de lo que pueda afectar a la Tierra, en nuestra vida como seres humanos, pues hay una serie de modificaciones, tanto a nivel cultural como a nivel social y evidentemente pues a nivel biológico. Y aquí tenemos dos ejemplos. Uno de ellos es el desarrollo de la tecnología aplicada principalmente al ciberespacio-tiempo y a las tecnologías relacionadas también con las comunicaciones, las redes de comunicación cada vez más complejas, más en gran amplitud, principalmente con el Internet, que pues, como todos sabemos, tiene toda una implicación comunicativa muy fuerte, que extiende las redes comunicativas, que extiende las redes de intercambio de información y la acumulación de información que se ha dado en los últimos 10 años a raíz del ciberespacio-tiempo, pues es una acumulación de información realmente impresionante. El manejo de energía también tiene una implicación muy fuerte, dado que pues justamente el proceso de desarrollo informativo pues tiene también acumulaciones de energía de gran capacidad. Al mismo tiempo, la tecnología también ha tenido implicaciones y desarrollos en la ingeniería genética, donde lo que se busca es como lo dicen desde la perspectiva transhumanista, el mejoramiento de la condición humana, al arreglar, lo mencionan de esa manera, como si tuviéramos una serie de errores digamos, por origen, al arreglar algunas deficiencias en nuestro cuerpo en términos genéticos que de alguna manera, desde esta perspectiva de la ingeniería genética, lo que harían es que nosotros tuviéramos una condición biológica y una condición, obviamente, psicológica, emotiva, muy, digamos, estable en el sentido de tomar en cuenta que podemos eliminar enfermedades de corte crónico degenerativo, incluso se menciona hasta ser mortales. Pareciera que es un tema como ciencia ficción, pero es una realidad que están tomando en estos campos de la ciencia como algo que puede darse en poco tiempo, ¿no? Entonces, eso es parte también dentro del escenario del antropoceno. Otro de los escenarios que hasta nuestros días están vigentes, pues es el escenario de la guerra. Es uno de los grandes problemas que desde el inicio de la era moderna es un problema que no hemos sabido gestionar, que no se ha podido incluso solucionar. Diferentes contextos en el campo de la guerra se han dado, diferentes formas de guerra se han dado, pero ahora prácticamente la guerra en el sentido propiamente bélico tiene un impacto durísimo en la Tierra, no solamente en la destrucción de sistemas ecológicos, de grandes ecosistemas, sino incluso también en la reconfiguración y la destrucción de pues, diferentes sociedades. Nosotros sabemos perfectamente que una guerra, dado esta gran cobertura a nivel global a raíz de las redes de telecomunicación y de información y acumulación de energía, una guerra no tiene un impacto únicamente local, ¿no? Sino tiene diferentes resultados que pues tienen una afectación fuertemente pues al planeta entero. De alguna manera inmediatamente o de manera un tanto prolongada, pero tiene un impacto. Entonces es uno de los problemas también que están presentes ahora en el antropoceno y que obviamente es importante atender este tipo de problemas, situaciones a partir de una perspectiva transdisciplinaria. Otro de los
fenómenos que están dentro del antropoceno, que es urgente también tomar como un elemento central de forma transdisciplinaria para buscar rutas de solución, es el problema del hambre. Aunque hay diferentes eh, propuestas, diferentes planes que se dan a nivel mundial por los gobiernos que buscan solucionar el problema del hambre tanto en sus países como a nivel mundial, pues es un problema que sigue presente. Hay muchas sociedades en la actualidad de diferentes escenarios, diferentes partes del mundo que siguen sufriendo la falta de comida. Mucha gente no sabe si va a comer al día siguiente. Entonces, todo este problema, lejos de que sea ella disminuyendo, pues va en un aumento. Entonces, esto realmente es un problema que tenemos que solventar y que de alguna manera, desde una perspectiva transdisciplinaria, es importante también tomar cartas en el asunto, porque no solamente es un problema que debe ser gestionado por propuestas políticas, sino incluso también por propuestas éticas, culturales, tecnológicas, e incluso también el arte, la religión, tiene toda una cobertura que es necesario atender para buscar rutas de solución ante este problema que sigue más que presente. Otro problema es el de la pobreza material principalmente. Encontramos en muchas partes en el mundo que hay gente que no tiene por lo menos servicios básicos dentro de una comunidad, como es una casa con estructuras que deben ser las necesarias para tener una vida digna y estable. Además de eso, pues todo lo que todo ser humano hoy en la actualidad necesita, que es una buena cobertura en vestido, en calzado, en una propiedad. De alguna manera, pues hay carencias muy fuertes que están también presentes en diferentes partes del mundo y que es urgente también atender y que concierne a todos de alguna manera. Y tenemos otros grandes problemas que es las enfermedades. Las enfermedades es algo que está presente. Ahora tenemos enfermedades que de alguna forma no, quizá no tienen una, digamos, un camino, una huella evolutiva o un pasado, porque son enfermedades que están surgiendo, pues a raíz en gran medida de la vida industrializada que llevamos dentro del antropoceno, porque han desencadenado pues una serie de situaciones y de afectaciones a la salud, principalmente de corte crónico degenerativo, con la introducción de tecnologías en el ramo de la alimentación, que implica pues la manipulación genética de ciertos productos, la inserción de otros elementos químicos que no necesariamente pertenecen a un orden propiamente biológico y ecosistémico, sino que son prácticamente elementos que surgen de un contexto propiamente industrializado y que de alguna manera esto va creando pues toda una serie de modificaciones alimenticias que evidentemente tiene un impacto en la salud. Entonces, también es otro de los grandes problemas que desde una perspectiva transdisciplinaria podemos abordar en el campo del antropoceno. Y bueno, ya para finalizar, ahí tenemos dos grandes problemas también, que es la acumulación de basura. Somos de la especie, hasta donde se sabe, la especie que produce basura. No ha sabido que otras especies generen basura. Y la basura con el uso de plásticos probablemente ha crecido de manera exponencial, no solamente en la vida cotidiana de las sociedades, sino también en la vida tecnológica de las sociedades. El uso de computadoras, celulares, en fin, todo esto genera toda una acumulación de basura que tiene un impacto en la biosfera. Y al mismo tiempo, también el gran problema de la falta de agua, que es uno de los problemas más fuertes que también se ha dado últimamente en nuestra vida, en todo el planeta prácticamente. Cada vez hay menos mantos acuíferos naturales y esto origina que muchos gobiernos tengan que tratar el agua, lo cual no es necesariamente agua 100% potable. Y bueno, prácticamente son problemas que están vigentes. Esta exposición es para dar cuenta de cómo el antropoceno tiene un impacto muy fuerte, no solamente en nuestra vida, sino en el planeta entero. Y desde una perspectiva, insisto, transdisciplinaria, es necesario pues la intervención de diferentes campos del conocimiento, diferentes teorías, diferentes posturas, con obviamente una intención que es pues a atender esos problemas porque sí prácticamente son difíciles y puede atentar contra nuestra integridad como especie humana. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias al doctor Waldir Sánchez. A continuación, para terminar con esta mesa, damos la palabra al doctor Mauricio Arriola. Por favor, si puede. Bueno. ¿Ahí me escucho? Sí, se escucha bien, profesor. Ah, perfecto, muchas gracias. Eh, bueno, pues prendí mi cámara, aunque creo que ahorita no me estoy viendo, ahorita les voy a compartir una presentación. Quiero empezar pues agradeciendo a Julieta, que hace muchos años que no la veo en vivo, pero bueno, ahorita al menos nos vemos por acá. Y a David por invitarme y a los participantes. He escuchado ideas muy interesantes que tienen que ver con algo de lo que les voy a hablar. Por ejemplo, esto de tecnofeudalismo y el extractivismo de nuestra información se me hace algo que es central empezar a pensar desde un enfoque transdisciplinario. Por ahí también, si hay gente de la FES aquí que entró, pues un saludo a ellos. Y, esperen, miren, voy a hablar de tecnología y no podía prender mi cámara. ¡Ah, jaja! Así es la vida. Bueno, hola Julieta. Miren, em, primero, pues vamos a empezar, los voy a invitar, ¿verdad? A una pequeña experiencia estética. Déjense llevar, fluyan. Creo que ahí pueden ver, ¿verdad? La presentación. ¿Sí? Sí, ya está cargando, ya cargó. Ah, perfecto. Bueno, vamos a ver un cuadrito y vamos. Ok, vean el cuadro. Están viendo el cuadro y no mi Tinder, ¿verdad? No es el Tinder, no es cierto, sí es una página de... Háganme recomendaciones entonces. Bueno, está el cuadro. Un poco de Vivaldi para disfrutar la experiencia. ¿Sí se escucha? No se escucha, si quieres al momento de compartirlo, hay dos cuadritos, del lado Derecho. derecho. Al momento de compartir, marca los dos para que se pueda escuchar. Ok. Si ahorita deja de compartirlo, si quieres. Ok, no importa, no importa. La Sí, música ahí ok, no importa tanto. muy bien. Bueno, pero les había puesto esto. Ya vieron el cuadrito. Y ahora sí vamos a empezar, ya que vieron este retrato de Edmond Bellamy, y ahí está la familia Bellamy. eh, no sé si alguno ya lo conocía o había visto este retrato, pero bueno, vamos a empezar. Quiero empezar con un poquito como con un epígrafe que es al mismo tiempo un seguro de vida. Que, estimada inteligencia artificial, cuando las máquinas dominen a nuestra especie, recuerda que yo soy de los que le piden las cosas a Alexa por favor y luego le dan las gracias. Ahora sí, dicho eso, les digo que en octubre del 2018, y pueden ver ahí la siguiente lámina, la pintura del retrato de Edmond Bellamy fue subastada por la Casa Christie's de Nueva York y vendida por $432,000, más o menos el sueldo de un docente de universidad, me imagino, en Latinoamérica. Debe ir por ahí. Se trata del retrato borroso de una pintura al estilo del siglo XVIII que fue generada por un sistema denominado Generative Adversarial Network, dicho en mi inglés del orto, que es una forma de inteligencia artificial cuya firma aparece aquí abajo. Pueden ver, esa es la firma del cuadro. Esa es una fórmula que fue el prompt con el que alimentaron a la máquina, al programa, para que se generara esta imagen, pero esa fórmula le da la instrucción de que con datos de 15,000 retratos de entre el siglo XIV y XX, se genere esta serie de, pues sí, de pinturas, ¿verdad? Entonces es una máquina generando pinturas, pero se trata de un colectivo que se puso por ahí de los 2015, 2016 a investigar y a ver las posibilidades de la inteligencia artificial para generar arte. La cuestión es que ellos sí dicen, estas piezas las generamos con inteligencia artificial y de hecho habían vendido ya varias a coleccionistas privados que las compraban sabiendo que era una nueva forma de generación de arte utilizando nuevas tecnologías. Ok, bueno, ese es un caso. En noviembre, no es la primera ni la última pieza que se iba a generar con inteligencia artificial, ni iba a ser la única forma en que la inteligencia artificial se iba a meter en cuestiones que tienen que ver con la creatividad o el arte, ese campo ahí inventado en el occidente medio hegemónico que quiere hacerse pasar por el que tiene todo el derecho sobre la creatividad, que vamos a ver que para nosotros no es así, pero bueno. En el 2023, la revista de deportes ilustrados, el Sports Illustrated, publicó una serie de artículos con diferentes temas
Y los lectores empezaron a buscar a los autores, ¿no? Porque los autores aparecían ahí con una foto y todo, con su reseña. Y entonces alguien dijo, a ver, ¿quién es ese Drew Ortiz que escribe tan bonito? Y resultó que los autores no existían. A diferencia del otro, del colectivo de artistas, la revista Sports Illustrated tuvo que admitir, dijeron, es que le encargamos estos artículos a otra empresa y esa empresa usó inteligencia artificial y efectivamente, pues generamos personajes. La cuestión es que ellos se la vendieron a la gente como diciéndole que alguien había escrito esos artículos. Pero lo más interesante de todo es, no le tenían que pagar a ningún autor. Ajá, esto lo generó inteligencia artificial. Bueno, en 2024, algunos medios empezaron a señalar que la plataforma de música Spotify, que muy probablemente algunos usan, eh, donde millones escuchan música, estaba publicando música de grupos que probablemente no existían y que tenían millones de escuchas. Por lo tanto, estaban generando y monetizando sabroso, digamos, para decirlo científicamente. Em, estos artistas, este es un ejemplo, el Minik Knudsen, estaban siendo generados por una sola persona, por una persona llamada Johan Rohr, que había generado obra de 650 artistas falsos para diferentes plataformas. La instrucción era siempre copiar las cadencias, los ritmos, los intervalos, los elementos estructurales musicales que estaban probados como de gran popularidad entre la audiencia. Y aquí juega un poco lo que mencionaba la compañera hace rato de que había un trabajo previo de extractivismo de nuestra información, ¿no? ¿Qué le gusta y qué no le gusta a la gente? Bien, publican esto y otra vez son artistas que no existen, que están generando dinero y las compañías no les están pagando nada porque no existen. Entonces, músicos que son como de carne y hueso pues no están generando estas cantidades o están viendo sus lugares desplazados por la máquina. Son solo 3 casos de trabajo creativo realizado con intermediación de algoritmos. En el primero habíamos dicho que el procedimiento era explicitar el uso de una técnica para producir arte, que es la forma que en Occidente se ha utilizado desde siempre para el trabajo creativo, es decir, desde que usamos símbolos, desde que mediamos nuestra experiencia por símbolos y por procesos de significación, usamos técnica para producir cosas. Los otros dos son prácticas corporativas comunes en los que hay un problema ético al intentar hacer pasar piezas producidas con inteligencia artificial como trabajos realizados por autores, a quienes por supuesto no se les tiene que pagar. Bien, pasó este año que el grupo Bisot, que son los directores de los museos más grandes del mundo, se reunieron en el Museo de Antropología y nos pidieron a un grupo de compañeros y a mí que hiciéramos porque el tema de la reunión era precisamente cómo está pegando la inteligencia artificial a lo que hacemos como museos. Y entonces nos pidieron que hiciéramos una reflexión en torno al tema de inteligencia artificial, arte, trabajo creativo, museografía. Y voy a rescatar algunos elementos de ahí. Debo decir que para articular ese trabajo, eh, estuvieron los compañeros, ahorita les voy a decir quiénes son, fuimos un equipo donde intervino Montserrat Salazar, historiadora y filósofa del arte, y Rafael Hernández Espín, músico e ingeniero. Pero bueno, la cuestión es que consideramos que es necesario un trabajo de reflexión en torno al lugar de la tecnología y la técnica en los campos que podemos pensar como de praxis creativa. Y la reflexión que voy a tratar de articular hoy retoma 2 elementos de la carta cumpleañera. Por un lado, en el preámbulo se señalaba desde entonces que la vida estaría seriamente amenazada por la tecnociencia triunfante, que solo obedece a la lógica horrorosa de la eficacia por la eficacia. ¿Y qué hay más eficaz o qué tiende más a la eficacia que la depuración de los algoritmos en la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, ya no lo estaban advirtiendo desde entonces. Y en el artículo 10, parece que estoy sacando el reglamento de tránsito, pero no, es la carta transdisciplinaria que en el artículo 10 dice:
No hay lugar cultural privilegiado desde donde se pueda juzgar otras culturas. El enfoque transdisciplinario es en sí mismo transcultural y viene al caso porque, como vamos a ver, la depuración de los algoritmos en la inteligencia artificial tiende a construir hegemonía en torno a los modelos culturales de los centros de poder, ¿no? Cuando tú le pides algo a inteligencia artificial, por ejemplo, cuando generan esta música, no están pensando en lo que le gusta a la gente de las periferias, están pensando en lo que le gusta a la gente en Francia, en España, en las grandes urbes, ¿no? Bueno, y por ahí vamos a ver que la consecuencia es que se va construyendo un nuevo sentido estético dominado por los códigos de construcción de sentido de los centros de poder. Venga, bueno. Yo estoy seguro, además, de que los colectivos presentes y los compañeros que están acá van a encontrar otros elementos relevantes, mucho más relevantes que los que yo estoy tratando de señalar ahora, eh, que tienen que ver con la relación entre la Carta de la Transdisciplina y el momento actual de inteligencia artificial, bueno, de predominio, o no sé si ya es predominio, de la inteligencia artificial en la forma en que nos construimos como sujetos. Bien. Entonces, lo que decidimos hacer nosotros en ese momento fue, como para presentarles a la gente de los museos, es repensemos qué hemos hecho en el arte en Occidente y cuál ha sido el lugar de la técnica. Entonces, recordábamos un poco que desde la antigüedad, en el relato occidental, estamos perfectamente claros que no existe un solo relato para contar la historia de la humanidad y que es predominante, digamos, el de Occidente. Y suelen contarlo así, que los griegos emplearon el concepto de tecné como un conjunto de habilidades para transformar la realidad. Se trataba de dominar un saber y desarrollar la maestría sobre la materia. Y era algo que estaba un poco por debajo del pensamiento racional. Opuesto al tecné se encontraba la poiesis, que para Aristóteles era el campo de la creación, la posibilidad de crear cosas nuevas más allá de la realidad. Y vamos a dar un salto histórico así enorme, point, hasta Heidegger, que nos va a hablar de la determinación instrumental de esta técnica. Y él va a decir que la técnica habría sido utilizada hasta antes del siglo XX o siglo XIX como una herramienta para develar aquello que no nos estaba siendo evidente ante nuestros ojos, pero que se había convertido en una cuestión totalmente utilitaria, dejando cualquier reflexión de tipo filosófico, conceptual, de lado. La técnica mecánica, por ejemplo, estaba ya tratando más bien de forzar la realidad a partir de las necesidades del mercado, del Estado-nación, y tratando de ocultar y dejar atrás cualquier reflexión teórica, ética, histórica, filosófica, que pudiera dificultar ese proceso de determinación instrumental. Bien. ¿Qué pasa en el arte? ¿Qué podemos decir? Tenemos que pensar qué pasa en la relación entre la inteligencia artificial como una herramienta, si esta es la herramienta, es la técnica que está mezclada con la poiesis, ¿qué posibilidades tiene en la creación de nuevas formas o sensibilidades, considerando que ya forman parte de nuestra subjetividad? Por subjetividad no hablo de individualidad, hablo de nuestra atadura a los códigos culturales, históricos, sociológicos, políticos. Bien, y si podríamos considerar algunas formas de arte digital y arte creado con apoyo de inteligencia artificial como auténticas obras de arte, colocando a la inteligencia artificial y a los algoritmos como una mera herramienta. Sabemos que el arte es solo uno de los campos desarrollados en Occidente donde se ha llevado actividades creativas haciendo uso de diferentes técnicas. Y es un espacio, o queremos pensarlo así, en que los sujetos han hecho uso de herramientas y tecnologías para representar objetos, comunicar conceptos, subvertir formas de leer al mundo, provocar efectos de sentido o experiencias estéticas en sus pares. Pero esta definición es solo como una definición actual, porque ha cambiado y su estatus ha cambiado a través del tiempo y en la historia, manteniendo como una constante que hay una actividad volitiva, una intencionalidad, yo no diría una cuestión individual, del ser humano como motor de la producción artística. Después de todo,
También partimos de la idea de que la individualidad es una ilusión, es un efecto, porque estamos atados, sujetados a lo social que nos precede. Bueno, en una relación dialéctica, los artilugios creados por el hombre cambiaron el concepto que de sí mismo ha tenido y la experiencia que tiene del mundo, de modo que en épocas recientes se ha propuesto la idea del sujeto post-Internet, un ser humano que transita por la realidad, eso seríamos tal vez nosotros, incorporando la lógica de los dispositivos digitales. Es decir, no somos nosotros y el Internet, sino que ya tenemos interiorizada la idea de que en cualquier momento podemos encontrar datos, pedir cosas, solicitar direcciones. Miren dónde nos estamos viendo hoy, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, y regresando al campo del arte, Marisa Olson ha planteado que deja de ser relevante la pregunta en torno a las tecnologías utilizadas para hacer el trabajo creativo, en tanto se trata de tecnología y todos hemos usado tecnología para hacer todo lo que hacemos. La cuestión de los medios y formatos sigue siendo un tema de discusión, en tanto ha existido siempre la defensa de la supervivencia de los formatos tradicionales. Yo recuerdo, me parece que era Eco quien decía, cuando aparece la imprenta, los copistas dicen, la gente se va a hacer estúpida porque la única forma inteligente de mediar con la sabiduría es sentarse en un escritorio y hacer la copia a mano de letra por letra, ¿no? La lógica iba a cambiar, la forma en que transitamos en el mundo y que nos relacionamos con los signos iba a cambiar, pero no significaba que nos íbamos a hacer estúpidos, o tal vez sí, y no nos hemos dado cuenta. Bueno, entonces, esta cuestión en el arte de si las viejas formas de hacerlo, si en la técnica y en la factura está la clave de lo que es arte o no, va a seguir ahí, la discusión va a seguir ahí. Lo que creemos que puede seguir siendo como pertinente para pensar qué es arte o qué no es arte, es la capacidad para irrumpir y subvertir los viejos formatos, generar nuevas experiencias estéticas, rompiendo los viejos códigos de apelar, de las viejas formas de apelar al sujeto. Y esto sí depende de la voluntad de los sujetos y difícilmente, o hasta ahora no lo tenemos, va a poder ser algo que haga la inteligencia artificial o un algoritmo. Disculpa, Mauricio, Sí, que te interrumpa. Si puedes ir cerrando, porque ya estamos sobre tiempo, por ok, favor. ok. Bueno, quisiera plantear un par de cosas. La cuestión sigue, va larga y tendida, pero una primera cuestión. ¿A qué llamamos inteligencia artificial y a qué la oponemos? Porque si es una inteligencia artificial opuesta a una inteligencia natural, tal vez no exista tal cosa como una inteligencia artificial. Desde que estamos en cultura y hacemos uso de nuestro primer invento que nos metió a cultura, el lenguaje, nuestra inteligencia es ya artificial. Sin embargo, existe el fantasma de que hay una entidad paralela a nosotros, desde que está la inteligencia artificial, que es capaz de suplantarnos. La idea de esta reflexión es que no existe tal cosa, que sigue siendo una herramienta, pero que parece haber un deseo de que exista ese. Así nos inventamos a los dioses, pues, como, ¿qué hay aquí que no nos hemos inventado después de todo? Bien, la inteligencia artificial va corriendo constantemente detrás de los modelos humanos y trata de ser eficiente y corregir todos sus errores. La diferencia es que nosotros, nuestro algoritmo o lo que hacemos nosotros con los símbolos, no corre tras la eficiencia. Decimos más de lo que queremos decir, tenemos lapsus, tenemos polisemia, y es en el caos y la ineficacia que la posibilidad eh, de la creatividad sucede. Es decir, si somos creativos y la inteligencia artificial no es capaz de ser creativa, no es por nuestra eficiencia o nuestra eficacia. Es por el contrario, porque no somos dueños de lo que queremos decir, ni entendemos lo que creemos que queremos entender, que la creatividad sucede. El riesgo, sin embargo, y nos lo señala tanto Chomsky como el gobierno chino cuando hace una serie de reuniones en torno a la inteligencia artificial, es que se creen nuevas formas de hegemonía. Es decir, no es creativa, pero sí puede modelar lo que sea lo estético o lo que sea la inteligencia para nuevas generaciones. No es que esté pensando mejor que nosotros, pero sí puede convertirse en el modelo para decir, lo que hace la máquina es lo inteligente, lo que hace la máquina sí es arte y lo que hacemos los humanos no. Sin embargo, eh,
¿Desde dónde se tiene que hacer una reflexión urgentísima? Se lo planteamos esto a los de los museos del mundo, también le dijimos al del British Museum que todo estaba inventariado y les planteamos que esto ya estaba aquí, que necesitábamos pensarlo y nos dijeron, sí, esto es urgente meter a las humanidades al pensamiento y no solo a los ingenieros en sistemas, es decir, una reflexión que rompa los límites de las disciplinas, una reflexión transdisciplinaria y decían, pero ya estamos atrapados porque estamos obligados a comprar los software de seguridad para hacer los inventarios, para hacer la museografía. Es decir, lo podemos hacer, pero nosotros, si no renovamos este año el contrato con Microsoft, se cae el museo. En ese sentido, la reflexión es urgente y ya vamos atrasados. Porque además, mientras hacemos esto aquí, alimentamos al algoritmo. Por eso se me hace súper interesante lo del extractivismo de datos. Bien, sí, traía un montón de chismes para ustedes, pero pues ya no hay tiempo. Total, que la reflexión necesaria tiene que pasar forzosamente por un enfoque transdisciplinario, porque si seguimos en el enfoque de las especialidades, solo alimentamos el eficientismo, que es el motor detrás actualmente de la inteligencia artificial. ¿Mm? Tan tan, y muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por tu presentación muy interesante, igual que las demás de los compañeros de Transcomplexa, eh, hijos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, sí, para hacer mucha reflexión sobre todo lo que aqueja y que es necesario verlo sí o sí a través de los ojos de la transdisciplinariedad, ¿no? Este mundo cada vez se vuelve más complejo y seguirlo abordando desde lo disciplinario, desde lo unívoco, pues nos está dejando sin armas.